Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Les habla como siempre Mari Menuto y Arquímedes Román bajo la producción de Zenaida Gamarra. Les vamos a invitar desde ya a seguirnos @BE-Piso Empresarial y a ingresar en www.venezuelaempresarial.com.be para que usted pueda conocer la actualidad del sector productivo del país. Nosotros respaldamos a las empresas con el poder de la información. El tema de hoy trata sobre un nuevo aumento salarial, el número 35. En 17 años, el gobierno socialista venezolano ha aumentado 35 veces el salario mínimo. Todo un récord que se entiende como correr detrás de la liebre en el afán de acercar los ingresos al índice inflacionario, que pareciera pues una carrera imposible, porque por más que se eleve el salario, jamás llega ni siquiera lejos a la inflación. Esto ha sido imposible porque esa espiral inflacionaria sube de manera vertiginosa y los aumentos no permiten la recuperación del poder adquisitivo. Pero hoy vamos a estar conversando sobre lo que eso significa para las empresas, en ese constante cambio de escenarios, entendiendo que las empresas operan de acuerdo a una planificación que requiere manejar variables controladas para sustentar sus operaciones. En este momento manejamos una planificación cada vez con menor vigencia, pues los escenarios cambian cada vez que se da un nuevo anuncio de aumento salarial. El último incremento no respondió a un aumento como tal del salario mínimo, sino al aumento de la unidad tributaria que pasó de 177 bolívares a 300 bolívares, lo que ubicó el cestatique socialista en 108.000 bolívares. Por supuesto, el salario integral subió a casi 150.000 bolívares. Bueno, el próximo martes se va a presentar en Valencia los resultados de la 8ª encuesta regional de salarios. Y eso es capítulo Aragua y Carabobo. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, comercios, industrias, ya tradicionalmente asisten a esta presentación de resultados con el interés de conocer y de entender si es que es posible la planificación en medio de la improvisación y cómo deben hacer las empresas para mantenerse en pie cuando la plantilla resulta cada vez más difícil de soportar. Bueno, para profundizar el tema y para conversar acerca de lo que tiene que ver con todo estos conceptos asociados a lo que nosotros estamos conversando, vamos a estar conversando el día de hoy. Tenemos a nuestro amigo y compañero Arquímedes Román en su sección Análisis y algo más. Como ustedes saben, él es fundador y director de la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio, SAIC. Feliz tarde, Arquímedes, ¿cómo estás? Muy bien, Mari, muy contento nuevamente de estar acá en el programa en este sábado tan bonito. Te extrañamos muchísimo, incluso la audiencia me preguntaba, ¿y Arquímedes Román dónde está? Y yo dije, bueno, está atendiendo temas, compromisos laborales y académicos que le impedían estar con nosotros, pero eso fueron 3 semanas solamente, ¿cierto? Así es, así es. Mira, Arquímedes, estamos tocando nuevamente, este es un tema que ha sido reiterativo en nuestro espacio Venezuela Empresarial, el tema salarial, entendiendo que esta consecuente aumento salarial pone en jaque cualquier planificación de las empresas. Y queríamos conversar, tú que tienes tan altos conocimientos de gerencia, de planificación, eres consultor de empresas, ¿cómo se entiende eso de la improvisación versus la planificación? ¿Por qué las empresas deben planificar y qué tan difícil es planificar hoy en día en un entorno cada vez más ágil y cambiante? Mira, el rey de la improvisación se llamaba Eudomara. ¿Recuerdas Eudomara? Aquel que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Así es. Ese es un personaje famoso en la historia reciente venezolana y ese es el rey de la improvisación. No pensar en lo que va a ocurrir después, sino que a medida que vayan surgiendo las cosas, va viendo cómo resuelven. Naturalmente, está confiando fundamentalmente en la suerte, que las cosas le salgan bien por suerte. Pero la planificación no es eso. La planificación es pensar en adelante. Yo puedo dar 500 definiciones académicas muy complejas, muy importantes, muy impresionantes, pero mi objetivo no es impresionar a nadie, mi objetivo es comunicarme.
Y planificar es fundamentalmente pensar adelante, pensar qué puede ocurrir mañana, pasado, el año que viene, el quinquenio que viene. Pero en Venezuela eso ha sido un tema imposible, ¿no? ¿Cómo adelantarnos a esto? Pero el hecho de que tú planifiques no quiere decir que las cosas van a salir como tú planifiques. Porque una cosa es la realidad y otra cosa es como tú planifiques. Ahora, un buen planificador no es el que siempre acierta la realidad. El buen planificador es aquel que se adapta, sus planes los adapta o su sistema de planificación es suficientemente dinámico para prever más o menos los cambios y tomar las decisiones en función a esos cambios. Mira, nadie en Venezuela puede decir que los aumentos de salario son una sorpresa. Nadie puede decir eso. Esa es una cosa que se sabe, que los aumentos de salario por decreto van a venir ocurriendo regularmente porque existe una inflación que el gobierno trata de ocultarla, de maquillarla, de hacer populismo dando aumentos periódicos. Sabemos que eso no resuelve el problema de la inflación, pero nadie puede decir que es una sorpresa. Y todo el mundo sabe que el 1 de mayo ocurre el 1 de mayo. Pero y todos los demás no sabemos cuándo. No es en septiembre, no es es el 1 de mayo. El 1 de mayo siempre, desde la época de Carlos Andrés Pérez, vienen aumentos salariales. De tal manera que eso no es una sorpresa. Entonces la cuestión es que las empresas busquen, las empresas y las personas, todos debemos realmente pensar en que tenemos que tener un sistema de planificación muy dinámico, de corto plazo, más o menos cierto, y de mediano plazo y largo plazo menos cierto. Es decir, la dinámica va a ser más intensa en la medida que el plazo se incrementa. Estamos en Venezuela y hay que entender que la planificación en Venezuela es totalmente distinta a la planificación, por ejemplo, en Noruega. En Noruega se muere el rey o la reina, yo sé si es rey o reina que hay en Noruega en este momento, se muere y no pasa nada. En Venezuela estornuda el vicepresidente y ocurren muchas cosas. De tal manera que estamos en una situación donde la creatividad, el buen sentido gerencial deben usarse al máximo. En este momento, en estas circunstancias, es donde los gerentes pueden darse realmente la oportunidad de demostrar lo que saben y lo que son en el sentido de planificar con carácter dinámico. Ahora, eso no necesariamente conduce al éxito, pero sí puede minimizar, repito, no necesariamente por eso vas a tener un éxito rotundo, pero puedes minimizar las pérdidas, puedes morigerar los problemas y puedes acercarte más a zonas de salvamento. Porque muchas empresas están en este momento buscando zonas de salvamento, porque la situación, pues, como lo sabemos, es sumamente grave. Eso es lo que quería preguntarte. La toma de decisiones en este momento, ante esa capacidad que deben tener los gerentes, que coincido contigo en este momento, tienen que ser mucho más ágiles, más capaces de darse cuenta de cuál es el momento actual que estamos viviendo. Esa toma de decisiones está condicionada a un entorno cada vez más difícil de proyectarnos, de analizar, de poder predecir. Sí, pero yo insisto en lo siguiente, lo que está ocurriendo en el país no es una sorpresa. Esto se viene viendo desde hace años. Esto dio sus primeras señales hace muchos años. Y el que no lo quería ver, estaba pensando en otra cosa, pero esta es una tragedia lamentablemente anunciada. Esto se veía venir y lo que va a ocurrir se puede más o menos predecir, de tal manera que no hay que llamarse sorpresa. Lo inteligente en este momento no es ponerse a llorar. Lo inteligente en este momento es ver lo que viene y cómo tú ajustas tu empresa, tus planes, inclusive tu propia vida a lo que viene, para que no te tome de sorpresa y para que sufras lo menos posible y salves lo más posible. Yo quería tocar dos conceptos contigo, el concepto de evaluación de escenarios y de análisis del entorno. Yo pienso que ahorita estamos todos los venezolanos o todos los empresarios y todos los consultores encima de una constante evaluación de escenarios y en un constante análisis del entorno, entendiendo que lo que
quizás es factible para el día de hoy, no lo sea para el día de mañana. ¿Qué herramientas o qué beneficios tiene el poder tener la capacidad de analizar el entorno como una realidad tan cambiante y tan ágil en Venezuela? Claro, una empresa y una persona en general tiene que estar continuamente analizando el entorno. Para ello requiere información. Una persona tiene que informarse de lo que está ocurriendo. Aunque sea desagradable, hay que escuchar algunas veces las cadenas. Porque en las cadenas, aparte de una cantidad de cosas que son inútiles, en la cadena hay información. En las cadenas el presidente dice cosas, entre bromas y risas, entre cantos y chistes, dice cosas que están anunciando cuáles son las acciones del gobierno. De tal manera que hay que tener información, escuchar las cadenas, escuchar los programas de radio, consultar a los técnicos, consultar a los economistas, consultar a la gente que hace prospectiva de empresas para ver dónde se está moviendo la realidad e ir ajustando tus acciones a eso para salvar lo más que pueda en esta situación, porque es una situación sumamente difícil, una situación prácticamente pues de economía de guerra, y hay que decirlo claramente porque no debemos ocultar lo que estamos sufriendo todos los días. Sin embargo, por la misma experiencia que tenemos a diario con nuestros clientes, nos damos cuenta que todavía a los gerentes les da mucho miedo que la toma de decisiones en un momento determinado genere rechazo ante cambios o ante anuncios que la empresa se tenga que ver forzada a tomar para poder garantizar su supervivencia empresarial. ¿Qué recomendación le podemos dar? Yo en mi caso, pues siempre les asesoro en el tema de comunicar la realidad, decir así es como estamos, que ese Pater Family diga esto es lo que está pasando en esta casa, para que los colaboradores tengan una visión real y clara de qué es lo que podría estar ocurriendo en el futuro. Pero ¿qué otra recomendación tendríamos para esas empresas que ante todos esos cambios están tomando decisiones para minimizar el impacto o el rechazo que puedan tener los cambios para esos colaboradores dentro de esas organizaciones? Lo fundamental es que una empresa debe tratar de preservar a todo evento sus gente, la gente, conservar su capital intelectual y su capital tecnológico, conservar su gente, y eso es fundamental, porque el equipo se puede eventualmente comprar. Si lo vendes, pues posiblemente puedas comprarlo, pero el conocimiento, la técnica, ese activo intangible que está en la mente de los empleados clave es importante, y eso hay que tratar de preservarlo. Preservarlo, uno, preservando la gente, y dos, desarrollando sistemas de captación y de asimilación y documentación de ese capital intangible para que la empresa conserve su capacidad de agregar valor y pueda en un renacer tener nuevamente éxito. Estoy totalmente de acuerdo contigo, además de que en esa sintonía pues podría lograr capitalizar una gran empatía y una lealtad de ese cuerpo de colaboradores a la hora de que enfrente impactos o amenazas la organización, esos colaboradores realmente estén en la medida de lo posible comprometidos con la supervivencia empresarial, tanto como los propios accionistas o los presidentes o las juntas directivas de esas organizaciones. Bueno, vamos amigos a unos breves mensajes comerciales. Vamos a estar de retorno también conversando acerca de todo este tema que tiene que ver con los aumentos salariales. El aumento salarial número 35 en 17 años. Y que nos pone en un gran salto de improvisación versus la planificación y cómo deben actuar las empresas para estar al ritmo y lograr la supervivencia empresarial. El próximo martes 28 de marzo vamos a tener en la Asociación de Ejecutivos la presentación de la 8ª encuesta regional de salarios. Y bueno, eso va a brindar una información importante y que muchas empresas en Valencia están pendientes de esa información que vamos a compartir allí para poderla usar, para minimizar todo ese impacto que pueda causar uno o más aumentos salariales dentro de esa situación crítica que nos relataba Arquímedes Román en su espacio. Vamos a unos breves mensajes comerciales por Venezuela Empresarial y ya regresamos.
Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Hoy estamos tratando un tema importantísimo que hemos tratado en varios programas de Venezuela Empresarial. Regularmente lo tratamos cada 4 o 5 meses cuando se presenta la oportunidad de compartir con el público de Carabobo y de Aragua la presentación de resultados de las encuestas regionales de salarios, porque esa encuesta tiene una información muy, muy importante y que es de mucho interés, y tradicionalmente asisten, por supuesto, representantes de gestión humana de muchas empresas pequeñas, medianas y grandes. Tenemos en línea ya a Raúl Briceño. Raúl es máster en Relaciones Industriales y él es el autor, él es el creador de la encuesta salarial, que ya lleva 18 ediciones en Venezuela, nacionales, y 8 ediciones regionales. Él va a estar en Valencia el próximo martes 28 de marzo, eso es el martes de la próxima semana, en la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, para compartir estos resultados. Feliz tarde, Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Raúl, para los que no conocen esta encuesta, que nos están escuchando por primera vez quizás acerca de este tema, ¿qué información recoge y por qué resulta tan útil para las organizaciones el tema de las encuestas regionales? Sí, en efecto, las organizaciones se mueven a la luz de su conocimiento del entorno, a la luz de tener datos que les muestren sobre la efectividad de sus estrategias. Sus estrategias pueden estar vinculadas a la venta, a la producción, a la manufactura, pero también está vinculado a retener gente talentosa que ayude y contribuya para que eso ocurra. Los datos pueden estar vinculados a lo que hacen en tu sector, en tu región o lo que se hace en el país. En efecto, esta encuesta trata de mostrar la naturaleza de la compensación integral, lo que está ocurriendo en Venezuela, que por demás es muy volátil, lo que necesita mucha información, mucho más reciente, de forma que pueda usted identificar desde su empresa, desde su organización, cuáles son los niveles de competitividad salarial que tiene, cuáles son los riesgos de permanencia de las personas talentosas y principales en su organización, de forma tal de que siempre participar de estos datos informativos le va a dar posicionamiento. Así y va a fomentar toma de decisiones. De hecho, Raúl, estabas confirmando lo que hablamos en el primer segmento con el doctor Arquímedes Román, que estaba analizando justamente el tema en su sección de análisis de este programa, y que justamente conversaba acerca del manejo de información para la toma de decisiones, que hoy en día, ante esos escenarios tan volátiles, ante ese entorno tan cambiante, donde no se puede predecir mayormente nada, absolutamente nada, esos planificadores o gerentes les toca necesariamente que estar informados al día para poder tener algún paso asertivo, algún paso seguro que pueda mantener la supervivencia de las empresas. Te iba a preguntar, ¿cuáles han sido los indicadores que mayor distorsión han sufrido desde la primera encuesta que presentamos en esta región, en Aragua y Carabobo, hasta esta que vamos a presentar, que es la 8ª regional y la 18ª nacional? ¿Qué es lo que más ha variado, qué es lo que más ha impactado o incluso ha producido el cierre de empresas? Es lo que nosotros el efecto más importante es el que nosotros llamamos la variabilidad, los niveles de dispersión en el pago. Cuando uno organiza su estructura y su empresa, toma decisiones en términos de costos y en términos de distribución de esos costos y pone los bolívares relacionados a la productividad, a los resultados que se dan. Cuando hay factores externos, factores gubernamentales, otros indicadores que entran en esa toma de decisiones, las organizaciones comienzan a verse como especie en un panorama del absurdo. Esto ha pasado en este comportamiento. Los elementos de dispersión son muy altos, han crecido de forma irregular los sueldos en la base con respecto a los supervisores y han pivoteado, o a veces primero más los de abajo, luego más los de arriba, etcétera. Entonces, las organizaciones se consiguen con que la información que viene del entorno, que está muy vinculado a los que vienen a pedir empleo, está muy distorsionada. Y eso es uno de los elementos fundamentales de lo que ha ocurrido. Ahora, también ha ocurrido que nos hemos dejado, influir por las decisiones gubernamentales después que las decisiones ocurren.
hemos planificado muy poco en escenarios. Muchos me dirían es difícil, yo creo que es posible. Cuando uno se mete, por ejemplo, en las conferencias de Davos, que todos conocemos, una conferencia mundial muy importante, hay un conjunto de competencias que esperan se puedan poner en práctica. Una de ellas es la flexibilidad cognitiva. Yo invito a tus oyentes a que se metan en internet y busquen en las competencias de Davos 2020. ¿Y qué flexibilidad cognitiva? La posibilidad de que yo le dé flexibilidad a lo que voy comprendiendo. Es decir, la realidad cambia y yo me planteo escenarios ante ella. Esta encuesta ayuda a eso. Ayuda a que usted tenga escenarios, ayuda a que usted tenga información, ayuda a que usted pueda planificar dentro de lo posible para poder tener los resultados mejores. Tú dices. Muchas gracias, Raúl Briceño. Él es el responsable, el creador de esta encuesta nacional y regional de salarios, que brinda una información de verdad muy, muy útil, tanto para pequeñas, medianas, grandes empresas, comercios e industrias, acerca de brindar información que les permita tomar decisiones un poco más acertadas o cercanas a la realidad. Bueno, ¿cuáles han sido? Tenemos ahorita en cabina a alguien que va a estar participando también en la 8ª encuesta regional de salarios el próximo martes 28 de marzo en la Asociación de Ejecutivos, eso es en la jornada de la mañana, en el bloque de la mañana, a el doctor Gustavo Nieto. Él es experto en materia laboral, en derecho laboral y, bueno, socio de la firma Baker & McKenzie. Bienvenido, Gustavo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por la invitación al programa. Gustavo, además de que me encanta tenerte en el programa porque, como yo digo, tú siempre hablas de una manera muy, muy clara acerca de todos estos aspectos laborales y legales y normativas jurídicas que quizás a mucha gente le cuesta un poco comprender. Coméntame acerca del tema para el cual vas a estar conversando en la 8ª encuesta regional de salarios. ¿Cómo ves la situación de incertidumbre que ha puesto a las empresas en jaque? Mira, la verdad es que, siendo honesto, pocas veces he tenido un tema tan espinoso y tan difícil como el manejo de la incertidumbre en asuntos laborales en escenarios como el presente. Refiriéndonos, por ejemplo, al aspecto estrictamente salarial, no es mucho lo que establece la ley con respecto a la fijación del salario. Lo que establecía la ley anterior y lo que establece la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, con respecto al salario, es que debería ser de libre fijación entre las partes. Y la única regulación estricta que hay es que no puede estar por debajo del salario mínimo nacional. Uh-huh. Entonces, para la fijación del salario, en una economía sana, normal, cada empresa la fijación del salario dependería de las condiciones específicas de cada una de las empresas. Producción, ingresos, ventas, gastos, costos, egresos, etcétera, etcétera. Además de algunas variables generales como las tendencias nacionales o regionales de escalas salariales, la situación del mercado. Y entre todos esos elementos todos esos elementos contribuyen a darle la información a los gerentes directores para que puedan establecer y fijar cuáles son sus escalas salariales programadas, planificadas. Lo que significa que para los colaboradores debería ser un deseo que las empresas estén exitosas, productivas, rentables, para proveer una mayor escala salarial a esos colaboradores. Mira, demos un vistazo atrás a hace 10 años, hace 15 o 20 años. ¿A qué nóminas querían pertenecer los trabajadores? Los trabajadores querían pertenecer a nóminas de empresas grandes, de empresas exitosas, de empresas que tuvieron altos niveles de producción, altos niveles de rentabilidad, porque eso de alguna forma garantizaba un elevado nivel de ingresos a través de salario, a través de beneficios, a través de múltiples vías. ¿Correcto? ¿Cuál es el problema? En escenarios diferentes, en escenarios de distorsión, como en el que nos encontramos en este momento, donde las empresas enfrentan problemas de baja productividad, escasez de divisas, escasez de materia prima, descenso en las ventas, una inflación incontrolable. ¿Cómo planificar y cómo establecer criterios para la fijación de las escalas salariales? Es sumamente difícil porque, además de todos esos elementos de distorsión, tienes la intervención del Estado en el asunto de la fijación del salario.
Sí. No es la primera vez que el Estado lo hace, no será la última. De hecho, desde el punto de vista legal, el Estado tendría dos maneras básicas de hacerlo. Una es a través de la elevación del salario mínimo, como lo ha venido haciendo, pero también podría, por ejemplo, dictar aumentos generales de sueldos y salarios. Mucha gente no lo recuerda. Yo creo que la última incremento general de sueldos y salarios vino en los tiempos de Lucinchi. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando yo elevo el salario mínimo, lo que se eleva es la escala inferior salarial. Nadie puede estar contratado por debajo del salario mínimo, en el entendido lógico de que a el subir el salario de la menor escala salarial dentro de tu organización, por efecto del decreto del aumento del salario del salario mínimo, ese aumento debería ir impactando las escalas salariales hacia arriba y que todo el mundo obtenga un aumento. Cosa que ahorita no está ocurriendo, que más bien se está recortando. El problema de eso es exactamente eso. Lo que hemos venido haciendo es achatando las escalas salariales. Hace 10 o 15 años la diferencia entre la persona del mínimo nivel salarial y el siguiente era posiblemente el doble. Ahora tienes una estructura en la cual la diferencia entre uno y otro son 5, 10, 2 bolívares. Eso además acaba con el desarrollo de las carreras profesionales de las personas dentro de las empresas, porque cuando tú lo vas a promover y le dices, no, tú ahora vas a ser supervisor y vas a ganar 5 bolívares más y vas a tener mucho mayor nivel de responsabilidad, la gente dice, no, ¿sabes qué? Déjame como estoy. Claro. Por la diferencia de 5 bolívares, no quiero más responsabilidades. No se motiva hacia el logro y además hacia el crecimiento profesional. Exactamente. Eso es lo que ha venido con ocurriendo con las escalas salariales. Fíjate que muchas empresas aquí en la región que estaban en primer lugar de escalas salariales a nivel regional e incluso nacional, con el problema de la crisis han venido conteniendo sus incrementos de salario y muchos incluso con este último aumento salarial del 1 de enero del año 2017 se ubicaron en salario mínimo, lo que es terrible para esas organizaciones y para sus trabajadores. ¿Y cómo aplica en relación a ustedes como asesores legales para orientar a sus clientes en un entorno de estas constantes nuevas normativas legales que no dan tiempo a adaptarse a la normativa que se dicta el día de hoy, cuando ya la semana que viene hay un cambio a esa misma normativa o viene otra totalmente diferente? ¿Cómo hacen ustedes como asesores legales en esa materia? Mira, dicen que un ejecutivo de muy alto nivel puede tardar entre 2 y 5 segundos en tomar una decisión. Eso probablemente sea cierto. Lo que no se toma en cuenta en esa ecuación es las larguísimas horas que ha invertido en ese individuo en la obtención de la información que finalmente le permite la toma de decisión en algo tan importante. Así es. En este momento hay mucha información con respecto a eso. Tenemos estadísticas, tenemos informaciones de mercado, tenemos encuestas de altísimo valor como la que vamos a estar presentando en el evento de este martes. Sin embargo, siempre habrá un espacio para la incertidumbre que es sumamente difícil de manejar. Comentamos ahora que hay aumentos que son tradicionales y que son esperados, como el aumento del 1 de mayo, pero en esta coyuntura hemos tenido aumentos que han resultado de alguna forma sorpresivos por su extemporáneo, por la oportunidad en la que fueron dictados, porque normalmente no ocurría. Aumentos en septiembre, aumentos en enero. Ha sido una necesidad por parte del Ejecutivo. Hay empresas incluso que sus colaboradores dicen, viene un comunicado de recursos humanos, seguramente es que viene otro aumento salarial, porque ya están vinculando las comunicaciones de las empresas hacia otro aumento salarial. La posición del Ejecutivo Nacional ha sido muy clara, ha sido transmitida por el ministro del Trabajo, cuando no solamente el actual, sino el anterior, cuando referían y decían, vamos a hacer, bueno, lo ha dicho el presidente Maduro en múltiples oportunidades, vamos a hacer los aumentos y los ajustes que sean necesarios. Y el exministro del Trabajo lo dijo también. Y si hace falta, acabamos de hacer un aumento, y si hace falta hacer un nuevo aumento en los próximos 3 meses, no nos temblará el pulso para hacerlo. Así es, vamos a unos breves mensajes comerciales. Es así, pero lamentablemente, a pesar de todos esos aumentos salariales, vamos detrás de la liebre persiguiendo la inflación porque no hay recuperación del poder adquisitivo en todos esos aumentos salariales. Vamos a unos breves mensajes comerciales, amigos. Estamos tratando nuevamente el tema de salarios y eso, el impacto que eso tiene en la planificación y en cómo manejar la incertidumbre en las organizaciones, el impacto que han sufrido las organizaciones y las empresas en medio de todo este torbellino. Amigos, vamos a unos breves mensajes comerciales. Ya regresamos con Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy con Venezuela Empresarial. Estamos tocando el tema
salarial ante un nuevo aumento registrado en los últimos días. El número 35 en 17 años. Imagínense ustedes el número, 35 aumentos salariales en 17 años. De hecho, los últimos 6 meses, el quinto aumento salarial. Eso, bueno, es quizás para lidiar, para de repente estar detrás de ese espiral inflacionario, sin efecto en la recuperación del poder adquisitivo. Tenemos en cabina a Gustavo Nieto y en este cierre vamos a estar conversando las conclusiones también con Arquímedes Román. Así que vamos a explorar nuevamente el tema. Gustavo, ante este tema difícil de expropiaciones a comercios, ¿hay alguna estrategia que los comerciantes puedan aplicar para que al ver las bardas de tu vecino arder pongas las tuyas en remojo? Ahorita, bien recientemente, en días pasados, estamos viendo cómo comercios, específicamente panaderías, han sido expropiadas por un tema de harina, de trigo, y empiezan a ellos a comercializar. Lamentablemente sus dueños están perdiendo sus negocios, pero además ha habido una reacción de la gente defendiendo sus panaderías en la calle. ¿Qué puede hacer la gente ante este riesgo legal de expropiación? Mira, ante la posibilidad de intervención del Estado en cualquier negocio de cualquier naturaleza, no hay ninguna garantía, no hay absolutamente ningún blindaje que te proteja en un 100%. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Cumplir la ley y la norma al pie de la letra. ¿Y para eso qué necesitas? En primer lugar, conocerla. Y en segundo lugar, verificar el cumplimiento. Nosotros sugerimos no solamente a las empresas productoras de alimentos, a los comercios, a las empresas del sector industrial, a las empresas del sector de servicios, que se hagan un autoexamen, que se hagan una auditoría, una revisión, no solamente los aspectos laborales, sino los aspectos tributarios, los aspectos fiscales, los aspectos de cumplimiento en materia ambiental, etcétera, etcétera, para poder garantizar su conocimiento y su cumplimiento. Y además, como no solamente es lo mismo hacer y parecer, tienen adicionalmente que tienen que en primer lugar documentar debidamente todos esos cumplimientos y disponer de esa documentación en forma adecuada a los efectos de poder demostrar el cumplimiento de todas las normas en el momento en el que sean fiscalizados. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, da el Baker & McKenzie, ustedes a sus clientes? ¿Qué recomendaciones le dan a la hora de llevar de la mejor manera todo este tema informativo y formativo de todas las normativas jurídicas que impactan sobre la organización para minimizar estos efectos de la incertidumbre? Nosotros estamos permanentemente haciendo órganos de difusión a través de las cámaras, la Asociación de Ejecutivos, el Grupo de Relaciones Industriales, la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, la Cámara de Industriales del Estado Aragua. ¿Han tenido más trabajo que nunca antes en la vida? Sí, porque un poco la idea es que las empresas están ávidas de esta información y nosotros, pues, con todo gusto participamos con estas organizaciones a las que pertenecemos y servimos de órgano de divulgación. Pero esto debe tener una fase de cumplimiento que va más allá. Esto debe ser muy seriamente tomado en cuenta por la gerencia y las direcciones de las administraciones, de hacerse su autoexamen, su propia auditoría. En el área laboral, yo siempre hemos comentado, por ejemplo, que anteriormente existía lo que llamaban la forma 100 de la Inspectoría del Trabajo, que era una especie de cuestionario que tenía 100, se llamaba forma 100 porque tenía 100 preguntas, eran 50 en cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo y 50 en cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Eso era un instrumento que era público. Yo tuve para las inspectorías del trabajo, lo bajaba de la página de internet del ministerio y servía de alguna forma como lista de verificación de cumplimiento de las empresas. En este momento no se dispone de un cuestionario como ese. Y la verdad es que sería una extraordinaria idea, incluso para el Ministerio del Trabajo, y no solamente para el Ministerio del Trabajo, sino para todas las organizaciones gubernamentales, tener esta lista de chequeos, porque esto lo que va a hacer es facilitar a los administrados el cumplimiento de estas normas. ¿Ha ocurrido antes este tema de que la incidencia política ha afectado o ha determinado el tema jurídico, normativo, legal? Sí, pero no tiene sentido que ese tipo de información sea de reserva dentro de los ministerios, claro, dentro de las oficinas públicas. Y que entonces un poco el espíritu es,
ok, tú debes saber la norma, entonces yo llego, te fiscalizo, te sorprendo. ¿Para qué? Para verificar el cumplimiento, para sancionarte, para cerrarte, para multarte. No, el enfoque debería ser completamente diferente. El enfoque debería ser por parte del Estado divulgativo y por parte de los administrados voluntad de cumplimiento. Lo que pasa es que hay normativas que son de prácticamente imposible cumplimiento en algunos aspectos. ¿Qué van a escuchar los participantes que vayan el martes a esta 8ª encuesta regional de salarios como elementos importantes o vitales que va a exponer o compartir Gustavo Nieto? Mira, realmente yo creo que la estrella del evento es la información sobre las escalas salariales. Nosotros trataremos de colaborar en la medida posible en algunos tips pues, de manejo de este asunto de la incertidumbre laboral, pero realmente este es un evento sumamente valioso en lo que a la obtención de información regional y nacional se refiere. ¿Qué nos querías comentar acerca del tema laboral o legal de las normativas jurídicas? Algo que no podemos dejar de mencionar. Fíjate el asunto de los incrementos de salario. Uh-huh. El incremento del salario mínimo, cómo se van solapando las escalas, cómo se van compactando las escalas. Muchos trabajadores, muchos sindicatos, muchas personas se preguntan por qué las empresas no pueden hacer un esfuerzo y vista la terrible situación inflacionaria de mejorar los ingresos de sus trabajadores, no solamente a través de beneficios sociales como el ticket de alimentación, sino con el verdadero aumento de salario, porque realmente la gente debería trabajar a cambio del salario. Esa es la definición esencial del salario, del sueldo. Es la remuneración que recibe el trabajador a cambio de la prestación de su servicio, de su trabajo. Y aquí seguimos teniendo el gran peso del sistema de prestaciones sociales restablecido en la LOTTT del año 2012. ¿Por qué? Y esto a veces cuesta un poco que la gente lo entienda. Cuando tú aumentas un bolívar de salario, tú no estás aumentando un bolívar de salario. Ese bolívar de salario se multiplica porque impacta la antigüedad de todos los años anteriores, de 1997 para acá. Claro. De modo que no es un bolívar de aumento de salario lo que están dando. Por eso es que hasta el Estado, en reconocimiento de esta situación, ha desarrollado esquemas de aumento de ingresos sobre beneficios que no impacten el salario, como el cestatique socialista. Bueno, además porque la carga que tiene el Estado de trabajadores es muy grande. Es un gran empleador y tiene exactamente la misma condición que tiene el sector privado, de que un bolívar no es un bolívar multiplicado por el efecto de retroactivo de las prestaciones sociales es un montón de plata. Entonces comenzamos a buscar medidas alternativas para aumentar los ingresos de los trabajadores sin afectar las prestaciones sociales. Así es. Esto en conclusión lo que nos lleva una vez más es a el convencimiento de la necesidad de eventualmente repensar y revisar nuevamente el régimen de prestaciones sociales como una vía para poder lograr finalmente incrementos de salario de los trabajadores y no de beneficios de carácter social que no impacten el salario y el resto de los beneficios. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos con toda esa información que ya estamos manejando a lo largo de esta hora del programa de Venezuela Empresarial a llegar a algunas conclusiones de interés. Arquímedes, ¿qué puedes decirnos después de esta información que hemos manejado acerca de estos nuevos incrementos salariales, este espacio de incertidumbre en el que nos encontramos y qué podemos hacer, qué recomendaciones le podemos dar a un sector empresarial en el cual, como bien hemos comentado a lo largo del programa, no conviene ser gerente, no conviene tener un cargo alto, no conviene ser el director de la empresa, porque pareciera que la intención es justamente estandarizar o equilibrar a todos los cargos para que ganen lo más posible, independientemente de los méritos o responsabilidades que tengan. Mira, yo creo que se pueden obtener 2 o 3 ideas generales de la información de tanto de Briceño como el doctor Nieto, que han estado compartiendo amablemente sus conocimientos con todos los escuchas. Una de ellas es una conclusión que es obvia, pero hay que decirla. Estamos en un proceso de cambio. Gústenos o no nos guste, estamos en un proceso de cambio que nos están
imponiendo y que se está desarrollando sucesivamente y que la dirección de ese cambio es conocida. Puede que el cambio tenga pequeñas alteraciones, pero ese proceso de cambio está avanzando. Y el hacia país, el plan de la patria. Y está escrito en el plan de la patria. Claro. Y el país no ha logrado detener ni revertir ese proceso. Y mientras el país no detenga o revierte ese proceso de cambio está en acción. En proceso. Esa es primera conclusión, hay que aceptar eso y planificar y actuar en función de eso, para no amargarse mucho la vida. Segundo, en función de lo anterior, es importante tener información. Es importante para un tomador de decisiones, sea padre de familia, sea dueño de empresa, sea gerente, tiene que manejar información. E información buena, información de buena fuente, información confiable, información útil. No todo lo que llega por internet, no todo lo que llega por WhatsApp, ni lo que llega por Instagram es información. La mitad es basura digital. Así es. Tiene que separar la basura de la información. Discriminar las fuentes. Tienen que asistir a eventos importantes, eventos como el que tú estás anunciando, como el que va a intervenir el doctor Nieto, eventos en la asociación de ejecutivos, en las cámaras. Hay que asistir a esos eventos para obtener de boca y en la cercanía de los expertos buena información. Y tercera recomendación o conclusión general, que se confunde un poco con una recomendación, es preservar sus activos intangibles. Porque los activos tangibles son más fáciles de preservar que los activos intangibles. Cuando un empleado valioso se va de tu empresa, no solo porque se vaya al exterior, sino porque se va a otra empresa o se va a bachaquear por su cuenta, cuando ese empleado se va, se lleva consigo una parte importante de los activos intangibles de la empresa. ¿Cuánto cuesta volver a tener un empleado que sepa hacer lo que se hacía? De manera que la preservación del personal es una estrategia clave en estos tiempos borrascosos. Yo sumaría esas conclusiones que tú estás dando, la recomendación a las empresas, pequeñas, medianas o grandes, a los comercios y a las industrias de hacerse de un buen portafolio de consultores, tanto en el área legal como en el área gerencial, como en el área comunicacional, expertos en la materia que puedan orientar, ayudar, sobre todo como asesores externos, a tener una visión clara de lo que está pasando dentro de mi empresa, analizar, auditar los procesos que estamos realizando, tal como lo recomendaba Gustavo, ciertamente, y darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo dentro de mi empresa y cómo puedo mejorarlo y cómo puedo llevar esos pasos de una manera un poco más asertiva y segura para garantizar la sobrevivencia empresarial. Y bueno, también coincido en que los empresarios tenemos que tener un contacto permanente con la información de buena fuente, de buen nivel, una información confiable, una información que me ayude en mis procesos haciendo un benchmarking importante acerca de cómo puedo sobrevivir a esta crisis e incluso existe la posibilidad, aunque quizás no lo veamos, de salir fortalecidos de estos procesos. Y bueno, parte de eso también es mantenerse en contacto con Venezuela Empresarial, con nuestro portal web que tiene información totalmente confiable con nuestros colaboradores, con los articulistas de opinión, con la información que allí se refleja y por supuesto en este espacio pues tienen las puertas abiertas para quienes desean informarse e incluso anunciar, reforzar su mercadeo y sus ventas, estimular su presencia en el mercado, su posicionamiento en el mercado, cosa que no podemos descuidar. Amigos, bueno, nos despedimos de ustedes en Venezuela Empresarial recordándole que ciudadanos, profesionales, ejecutivos, empresarios, queremos una Venezuela de primera, queremos una Venezuela empresarial. Los esperamos el día martes 28 de marzo en la Asociación de Ejecutivos del Estado de Carabobo a partir de las 8 de la mañana. La forma como pueden ponerse en contacto @BE Piso Empresarial y también al 0212-762-8355, 0212-762-8355.
55 de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Incluso visitando el portal tanto de Venezuela Empresarial como de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, pueden concretar su inscripción para tener esa oportunidad de acercarse a esa información de nivel e incluso tener la oportunidad de tener un consultor legal ahí cerquita para poderle hacer alguna consulta.